Una paz del Señor. Gracias al Señor, amén, porque el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. El Señor sigue hablando, amén, a nuestras vidas. Créame que tenía más de un mensaje, hermano, Gloria a Dios. para compartir. Gloria a Dios. Amén, pero damos gracias al Señor, amén. Que el Señor es bueno. Te vaya buscando, amén, en el libro de San Juan. En palabra conocida. Libro de San Juan, capítulo 15. Me quedé con la alabanza. San Juan, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1, amén. Cuando usted lo encuentre, dígame. Amén. San Juan capítulo 15, versículo 1, amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, amén, y del Espíritu Santo. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Acompáñeme en oración. Amén. Acompáñeme, porque estoy un poco nervioso. Así que acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, por habernos permitido reunirnos, Padre, en tu casa. Señor, te hemos alabado, adorado, glorificado, exaltado en tu nombre, Padre. Te doy gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amas, Señor amado. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde comience a ministrar nuestras vidas, Señor, aún más, Padre. Que tu palabra, Señor amado, sea como martillo, como espada, Señor amado, que traiga luz a nuestras vidas, Padre, que saque lo que está a lo más profundo en el corazón, en el alma, Padre eterno, que lo saque a la luz, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre eterno, bendito Dios del cielo, Señor, encadenamos y atamos todo lo que se esté moviendo, Padre, en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, en contra, Señor amado, de tu pueblo, de tus hijos, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Padre, libertad, Padre eterno, sanidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amén. Amén. Dígame que yo no hablé con la hermana Carolina, Amén. El libro de San Juan, capítulo 15, amén, versículo 1, amén. Perdón, estoy medio mal de la garganta. Amén. El Señor Jesucristo, amén, se presentó, amén, a sus discípulos. Se presenta, amén, como la vid verdadera. Y presenta a su Padre, amén, a Dios, a nuestro Padre, como ¿qué? Como el labrador. ¿El labrador qué es? Es el que cuida. Amén, el que guarda la vid. Amén. ¿El que cuida a quién? Al Señor Jesucristo. Jesús. Amén. Y la Biblia dice más adelante que nosotros somos los pámpanos. Amén. Amén. Dice que somos los pámpanos. Entonces, cuando el labrador cuida a quien, a la vid, amén, ¿a quién está cuidando? Está cuidando a nosotros. Siempre y cuando estemos en el Señor Jesucristo. Exactamente, amén. Amén. Siempre y cuando estemos en Él. Amén. Pero sigue hablando. Amén. En el versículo 2 dice que aquel que no lleva fruto, Él lo quitará. Dice. Y eso es lo más triste, hermano. Amén. La Biblia, amén, nos llamó, amén, no para que seamos solamente espectadores, para que estemos sentados ahí escuchando una palabra, nada más, no. El Señor nos llamó a nosotros para que comencemos a dar fruto, hermano. No solamente para que seamos espectadores. ¿Y de qué fruto está hablando? Amén. Justamente la hermana Carolina compartió en Gálatas 5, 22, 23, hablando de los frutos del Espíritu Santo. No está hablando de la hora, no está hablando de predicar, no está hablando de coordinar, no está hablando, no. Está hablando del fruto del Espíritu Santo. Amén. Está hablando del amor, de la paz, del gozo, de la mansedumbre, de la fe. De esos frutos está hablando el Señor. Y la Biblia dice en el libro de San Lucas, capítulo 13, amén, dice que Dios fue a mirar, y dice que no halló fruto en una planta, y que hizo, la mandó a quitar, la mandó a cortar. Amén, qué triste que el Señor diga eso de nosotros. Que el Señor nos mire y no haya fruto. Amén. Porque, amén, tenemos que dar fruto. Como decía la hermana, no la compartía.
que tenemos que demostrar el amor de Dios, que tenemos que demostrar la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Pero para ello tenemos que estar en comunión, amén, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús más adelante dice, no podéis hacer nada separados de mí. Amén, sí, Jesús. Entonces muchas veces queremos demostrar eso, pero no tenemos comunión con el Señor Jesucristo. No hay comunión con Él. O la pasamos ocupándonos de otras cosas, o tenemos comunión con otras cosas. Amén, con el celular, por ejemplo, la televisión. Tenemos más comunión con eso Amén. que tener comunión con el Señor Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. Y lo triste, vuelvo a repetirle, que dice la palabra que Él lo quitará. Pero dice la palabra más adelante, en el mismo versículo 2, dice que aquel que da fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que dé aún más fruto, dice. ¿Y qué significa limpiar? Limpiar significa cortar, purificar. ¿Y cuál es el trabajo del labrador? El trabajo del labrador, hermano, cuando ve que hay una planta que da fruto, ¿qué hace? La comienza a cuidar. Amén. Comienza a tratar con ella. Cuando ve que hay una ramita seca, una rama que no va, ¿qué hace? La corta, la quita. Y así es el Señor con nosotros. Cuando el Señor ve que nosotros comenzamos a dar fruto, ¿qué dice? Nos comienza a limpiar. Comienza a arrancar cosas que son de estorbo. Por eso muchas veces nos cuesta a dar fruto. Por eso simplemente agarramos y por eso simplemente a veces manifestamos 1 o 2 frutos nada más del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que manifestar todos los frutos del Espíritu Santo. El punto está que cuando Dios quiere limpiar, cuando Dios quiere cortar, nosotros comenzamos a contender con el Espíritu Santo. Amén. No, esto no, Señor. Esto no. Todavía no. Esto no lo cortés todavía. Y cuando el labrador corta, amén, comienza a cortar aquello que no sirve, aquello que le estorba. Y a veces duele cuando corta. A veces duele cuando corta las amistades. A veces duele, amén, cuando comienza a cortar y comienza a limpiar. Cuando comienza a sacar la falta de perdón del corazón, el resentimiento. Esos son frutos de la carne, como decía la hermana, eso no es fruto del Espíritu Santo. Amén. Y para que los frutos del Espíritu Santo se comiencen a manifestar, Él tiene que cortar eso, Él tiene que sacar eso. Porque no se puede manifestar los dos juntos. Porque el Espíritu Santo es santo. Amén. Y no puede estar entre medio de eso. Y vuelvo a repetirle, la Biblia dice que Él nos llamó para manifestar los frutos del Espíritu Santo. No 1, no 2. Todos los frutos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando uno da fruto, Él lo limpia para que dé aún más fruto todavía. Amén, aleluya, sí, Jesús. Pero vuelvo a repetirle, ahí está el punto. Cuando Dios quiere comenzar a limpiar o a cortar, ahí comenzamos a contender con el Espíritu Santo. No, Señor, todavía no. No porque todavía no me pidió perdón. No, eso no lo voy a soltar. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Por eso muchas veces nos estancamos ahí, nos quedamos ahí. Y eso es lamentable, hermano. Porque Él nos llamó para dar fruto. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a poder soltar lo que tenemos que soltar. Que Dios nos ayude a dejar que Dios limpie nuestro corazón. ¿Se duele? Sí, a veces duele, hermano. A veces duele. A veces duele cuando Dios tiene que cortar ciertas cosas. Porque son de estorbo, hermano. Son de estorbo. Y te impiden el crecimiento. Impiden que vos comiences a crecer. Impiden que vos comiences a dar fruto. Es difícil, sí. Porque a veces no queremos dejar que el Espíritu Santo nos corte. No queremos dejar que el labrador trabaje también en nosotros. Nosotros mismos a veces le impedimos, al Espíritu Santo, al labrador, que trabaje en nosotros. Pero que Dios nos ayude, amén, en este tiempo, amén, a dejarlo, amén, que Él comience a cortar, para poder comenzar a manifestar todo el fruto, el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, que a veces lo más difícil, como decía la hermana, a veces lo más difícil es la paciencia. A veces queremos las cosas ya. Ya, Señor, ya quiero. Y a veces no tenemos paciencia en esperar en el tiempo de Dios. No somos pacientes. Y a veces nos cuesta manifestar el amor. Más cuando nos lastiman. La misericordia. ¿Cómo nos cuesta manifestar la misericordia? ¿Cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta soltar el resentimiento? Entonces cuando Dios ve que vos
comenzás a manifestar el amor y la misericordia y dices, yo quiero que crezca más. Y Él comienza a ponerte situaciones, ¿para qué? Para que vos comiences a manifestar la paciencia, la benignidad. Por eso es que muchas veces uno cuando comienza a dar fruto, parece que hay cosas que se levantan. Dios te está preparando para que vos crezcas, para que vos des más de un fruto. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo. Hace tiempo que Dios viene, y yo sé que primeramente es para mí la palabra. Hace varios días que el Señor viene quitando esto. Así que primero es para mí. Y sé que el mensaje es un poco duro, pero créame que a mí me dio más en el corazón. Gloria a Dios y Jesús. Porque comencé a examinar, a ver los frutos, y sé que me falta manifestar varios. Por ahí algunos están, pero hay varios que faltan. Y es porque falta que el Señor corte algunas cosas, limpie algunas cosas, arranque algunas cosas. Pero que Dios nos ayude a ver en este tiempo. Hay algo que en Isaías, capítulo 5, en la mañana el Señor cansaba esto y amén. Versículo 1 habla de la viña, habla de la parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y pedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Amén. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amén. Qué tremendo esto. Porque dice que, amén, esa viña es el pueblo de Israel. Amén, somos nosotros. Dice que Él la cuidó, la limpió y me hacía acordar a mi vida, ¿no? Cuando yo llegué al camino del Señor, llegué sucio, llegué inmundo, con tantas cosas en mi corazón. Dice que Él me limpió, dice que Él sacó todo lo que eran las piedras, sacó todo lo que no servía, la inmundicia, y así hizo el Señor con mi vida. Me cuidó, porque me cuidó, y me sigue cuidando, así como cuida a su iglesia, ¿no? Amén. Y si yo esperaba que dé un fruto, dice, este labrador esperaba que esa viña diera un fruto, pero dio un fruto todo lo contrario a lo que él esperaba. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque también no estoy dando el fruto que vos esperabas. Dice que él dio uva silvestre. ¿Qué es la uva silvestre? La uva silvestre es amarga, hermano. Y a veces sucede eso porque hay amargura aún en nuestro corazón. Hay resentimiento, hay rencor, hay falta de perdón. Y por eso no manifestamos el fruto que espera el Señor. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y que nos ayude, hermano, a cambiar el fruto. Si estamos dando mal fruto, que comencemos a cambiar el fruto. Comencemos amén, ¿a qué? A soltar lo que tengamos que soltar. Dejar que el Señor arranque, que el Señor corte lo que tenga que cortar. ¿Para qué? Para que manifestemos el fruto que Él espera que nosotros manifestemos. Porque vuelvo a repetirle, dice que Él la limpió, la purificó, la puso en un lugar fértil para que diera fruto. Y así nos puso el Señor a nosotros. Nos limpió, nos sacó de la inmundicia y nos puso en un lugar fértil para que demos fruto, hermano. Y a veces parece que damos como esta viña, uva silvestre, por la amargura que hay aún en nuestro corazón, por el resentimiento, la falta de perdón. Muchas veces hay celo, hermano, muchas veces hay rencor, muchas veces aún traemos cosas del pasado que no podemos soltar, que no queremos soltar. Muchas veces decimos, sí, ya perdoné. Pero pasa un tiempo y vuelve a suceder lo mismo. ¿Nunca se preguntó por qué siempre vuelve a caer en lo mismo? Yo una vuelta me pregunté, ¿por qué, Señor, vuelvo a caer en lo mismo siempre? Era porque aún había cosas que no había soltado.
Porque aún faltaba que Dios rompiera esa cadena. Porque aún faltaba que yo tomara la decisión de desecharlo. Aún faltaba la decisión de que yo tomara la decisión de dejar eso. En el libro de Efesios dice que debemos desechar al hombre viejo. ¿Pero qué dice? ¿Que quién lo tiene que desechar? Uno mismo. A veces nosotros esperamos que el Señor lo quite. Y Él está diciendo, vos tenés que desecharlo. Vos tenés que renunciar a eso. Vos tenés que dejarlo. Vos tenés que soltarlo. Y a veces nosotros estamos, no, ya lo va a quitar el Señor. Y el Señor está esperando que vos renuncies. A mí me encantó lo que predicaba la pastora el otro día. Amén sobre eso. Porque en lugar de desechar cuando vienen los malos pensamientos, lo que hacemos es fortalecerlo. Le hacemos que tome fuerza para que crezca. En lugar de desecharlo, como dice la palabra, desechar el hombre viejo, desechar los malos pensamientos. No lo desechamos. Le damos más lugar para que crezca, para que tome fuerza, fortaleza. Amén. Y ahí comienza a manifestarse. Pero que Dios nos ayude, hermano, a cambiar el fruto. Vuelvo a repetirle, de la viña que habla acá en Isaías, está hablando del pueblo de Jerusalén, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia. Y vuelvo a repetirle, a mí me dolió mal el corazón, porque comencé a examinar mi vida y me di cuenta que hay muchos frutos que todavía no he manifestado, o hay muchos frutos que he dejado de manifestar, que tal vez antes lo manifestaba y que lo manifestaba y hoy como que ya no lo manifiesto. ¿Por qué? Porque estoy dejando la comunión con el Señor Jesucristo, porque estoy perdiendo la comunión con Él. Pero que Dios nos ayude a volver a Él, a conectarnos a la vid verdadera que es el Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer, como dice su palabra. ¿Cuántos quieren dar fruto? Amén. Hay que volver a la comunión con el Espíritu Santo. Hay que volvernos a regar, amén, al Señor Jesucristo. Hay que volver, amén. Hay que dejar que el Señor corte lo que tenga que cortar. Hay que dejar que el Señor limpie lo que tenga que limpiar. Hay que dejar que el Señor saque lo que tenga que sacar. Si hay celo, déjelo que lo saque. Si hay resentimiento, deje que el Señor lo saque, que lo corte. Déjelo, hermano. Y también es para mí, obvio. Gloria a Dios. Pero que Dios nos ayude en este tiempo a dejar que el labrador trabaje en nosotros. Amén. Y si usted está dando fruto, amén, gloria a Dios. Amén. Pero permanece porque lo va a comenzar a limpiar. Amén. Y si no está dando fruto, amén, comience a orar y a pedirle al Señor, Señor, quiero volver a la comunión contigo, porque entiendo que he dejado de manifestar tus frutos. He dejado, Señor, de manifestar el amor, la paz, la paciencia. Porque cuando uno pierde la paciencia por nada y vive todo el día de mal humor, amargado, ahí, hermano, ahí es lo difícil. Ahí es donde tenemos que correr a la rodilla y decirle, Señor, entiendo que me he desconectado de ti. Entiendo que he perdido la comunión contigo, pero hoy quiero volver a ti. No es tarde. No es tarde, hermano. No es tarde, por eso el Señor nos habla. Porque el Señor nos ama y tiene misericordia y quiere volver a la comunión con nosotros. Quiere volver. Por eso nos habla. Porque quiere que volvamos, hermano. Porque quiere que volvamos a la oración. Quiere que volvamos a rendir nuestro corazón como lo rendíamos antes. Amén. Porque a veces vamos a la oración, hermano. Vamos a la oración a veces, ¿verdad? Pero a veces no estamos en la presencia de Dios. A veces estamos en nuestra mente, en nuestra cabeza está a nuestro lado. Y estamos siendo solamente una oración repetitiva. No estamos derramando nuestro corazón como tiene que ser. Por eso es que muchas veces perdemos la comunión. Por eso es que muchas veces los frutos de la carne, como decía la hermana, se manifiestan. Se comienza a manifestar los celos, la envidia, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo. Nunca se preguntó por qué el Espíritu Santo ya no lo levanta más para orar. Nunca se preguntó por qué el Espíritu Santo ya no le incita, no le anima, no le alienta para hablar, para manifestar el amor.
Nunca se preguntó por qué el Espíritu Santo nunca le dijo, te estás portando mal, te estás equivocando. Gloria a Dios. Gracias. Yo me lo pregunté muchas veces y era porque había perdido la comunión, porque había dado lugar a otras cosas, en lugar de darle lugar al Espíritu Santo. Pero que tomemos conciencia, hermano, de que Dios nos está hablando porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios nos ama y quiere que volvamos a la comunión con Él. Amén. Por eso quiero animarle y alentarle en esta noche, amén, a que usted pueda dejar que el Señor quite lo que tenga que quitar y que podamos volver a la comunión con Él. Podamos volver a la comunión con Él. Vamos a volver a tener ese gozo. Si usted perdió el gozo, va a volver a tenerlo. Si usted por cualquier cosita ya pierde la paz, pierde la tranquilidad, es porque perdió, hermano, la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra respuesta. Si usted ya no manifiesta el amor que manifestaba antes, ese cariño que manifestaba antes, es porque perdió la comunión. Si a usted le cuesta soltar el perdón, antes lo hacía como si nada, tranquilo, te perdono, no pasa nada. Y hoy ya no lo hace porque perdió la comunión. Si hoy reacciona de mala manera, muchas veces agresivamente, y no solamente física, sino muchas veces verbalmente, es porque perdimos la comunión, hermano. Perdimos la comunión. Pero Dios quiere que volvamos. Dios quiere que volvamos a conectarnos a la vida. Amén. Dios quiere que volvamos a conectarnos a la vida. Yo sé que el Señor quiere. Gloria a Dios. Aleluya. Pero esto es decisión de cada uno. Esto es decisión de cada uno de soltar lo que tenga que soltar. De dejar lo que tenga que dejar. Y decirle, Señor, en aquí. Sé que te he fallado, sé que he dejado entrar cosas en mi corazón, sé que le he dado más lugar a otras cosas y he perdido la comunión contigo. He dejado de manifestar tu fruto. Pero venme aquí, Señor. Quiero volver a conectarme contigo. Quiero volver a la vida nuevamente. Quiero volver a sentir tu presencia nuevamente. Quiero volver a sentir ese gozo, esa paz que solamente viene de tu presencia. Por eso en esta noche quiero animarle y alentarle a que tomemos conciencia, que podamos soltar lo que tengamos que soltar y podamos reconocernos delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que he perdido la comunión contigo, reconozco que me ha apartado, pero hoy quiero volver a la comunión contigo, hoy quiero volver a conectarme nuevamente, Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a adorarle al Señor un momento. Yo conozco su vida, yo conozco su corazón. Amén. Pero esta es la noche para que usted pueda decirle, Señor, reconozco que me he apartado, reconozco que le di más lugar a los frutos de la carne que a tu Espíritu Santo. Reconozco que hay cosas en mi corazón que todavía están ahí de estorbo. Amén. Puedes soltar eso. Puedes decirle, Señor, quiero volver a conectarme contigo, quiero volver a la comunión contigo. Reconózcase si no ha dejado que el labrador trabaje como tiene que trabajar. Porque a veces somos de estorbo para el labrador cuando el labrador quiere trabajar en nuestra vida, cuando quiere remover la tierra, porque a veces tiene que remover cosas. Tiene que remover cosas para que salgan. Sé que a veces puede doler cuando Dios comienza a remover, sí, duele, pero es necesario. Como ofrenda de amor, Como un sacrificio agradable, para
quiero ser el Señor. Así mi rey. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Da tu perfume, yo quiero ser el Señor. Sí, Señor. Oh, Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. sí, No Señor. tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Oh, sí, Jesús. ¿Cómo estás? soy, Señor, sin nada que entregar ¿Cómo estás? el corazón. El libro de Ezequiel, amén, dice que crecían árboles junto a los ríos. Dice que comían de su fruta, amén, y de sus hojas. Dice que eran de medicina. Dice que sanaban. Si eran tus palabras que salían de los labios. Tus palabras sanaban, tus palabras restauraban, tus palabras fortalecían, hoy ya no. Es porque te has dejado. Has cortado la comunión con el dador de la vida. Como un sacrificio